Buenas, hoy venimos a hablar sobre el denominado músculo erector de la columna, que comprende un grupo de músculos de la espalda. Este es un complejo funcional que cubre parte importante de la espalda, abarcando principalmente todo lo que es la zona lumbar, la zona torácica y la zona cervical. Este está constituido principalmente por tres músculos que se llaman el helicostal, el longuísimo y el espinal. Estos músculos son pares, esto quiere decir que se encuentran a ambos lados de la columna vertebral. La acción bilateral que poseen estos es la de extender el cuello como a la columna vertebral, siendo fundamental para poder mantener una postura erguida o una postura derecha. Estos también funciona en la actuación unilateral, que cumple la función flexora. ¿Qué quiere decir esto? Que permite el movimiento de la columna vertebral y del cuello hacia un lado y otro, dependiendo obviamente del músculo que se esté actuando, bien sea izquierda o derecha, como lo acabo de hacer. También participa en el movimiento de la columna hacia adelante, donde el músculo erector de la columna juega un papel fundamental en esto, que es el control del descenso de la cabeza, esto que acabo de realizar, este movimiento. Una lesión en este músculo o una tensión de dicho músculo puede causar un espasmo o un dolor de espalda severo. Hoy vamos a hablar sobre el oblicuo superior de la cabeza, que cuenta con un origen en la apófisis transversa del atlas, con una inserción en el hueso occipital entre las líneas nucales superiores e inferiores, y con una acción que es la cual de extender la cabeza y de inclinarla de manera lateral, como acabo de realizar el movimiento. Las lesiones en este músculo pueden generar unas paresias o parálisis oculomotoras que implican todos aquellos procesos susceptibles de producir un déficit, ya bien sea parcial o total, de los movimientos del glóbulo ocular. La lesión que puede generar puede estar en cualquier parte del sistema oculomotor, que incluye desde la corteza cerebral, el tronco cerebral, los nervios, la placa neuromuscular y también del propio músculo en sí. Las paresias o parálisis del músculo oblicuo superior o cuarto par craneal constituyen una de las más frecuentes en la práctica médica. Estrambológica puede ser de etiología congénita, bien sea, o también se puede adquirir. Se caracteriza por una hipertrofia que aumenta con la inclinación de la cabeza hacia el hombro del lado izquierdo o del ojo afectado, signo de Bielchowski. También una asintropía en el quinto o exciclotropía, que son los pacientes con aparesias o parálisis adquirida, muestran una diplopía vertical y torsional que aumenta con la mirada hacia abajo, una tortícolis, o con la inclinación de la cabeza hacia el lado opuesto del ojo afectado, y de igual manera del descenso del mentón. Hoy vamos a hablar sobre el recto posterior mayor de la cabeza. Este se origina en la apófisis espinosa del axis, con una inserción en la línea nucal inferior, y tiene como acción la cual es extender la cabeza y girarle hacia el mismo lado, como acabo de realizar el movimiento. ¿Dónde se encuentra el recto posterior mayor? Son dos músculos pequeños que se localizan uno al lado del otro en la zona posterior del cráneo, específicamente entre el hueso occipital y la segunda vértebra cervical. Además, se encuentra rodeado a otros dos tejidos que se denominan con el mismo nombre, es decir, se llama músculo recto posterior menor. ¿Cuál es el origen e inserción del recto posterior mayor? Sus fibras musculares se originan en la apófisis espinosa de la segunda vértebra cervical y luego se dirigen hacia superior para insertarse en la cabeza, en una zona llamada línea nucal que pertenece al hueso occipital. ¿Quién realiza la inervación del recto posterior mayor? El músculo recto es inervado por ramas que se originan del plexo cervical, las cuales se conocen como nervio occipital, debido a su distribución en la región inferior de la cabeza. ¿Qué función tiene el recto posterior mayor? La función del recto mayor es movilizar la región de la cabeza en el plano sagital hacia posterior, es decir, que realiza la extensión. Además, imprime un movimiento de rotación de la misma zona, que consiste en dirigir la zona facial hacia un lado, como anteriormente se mostró. Ahora les hablaré sobre el oblicuo inferior de la cabeza,
que cuenta con un origen en la punta de la espina del axis, con una inserción en la apófisis transversal del atlas y con una acción la cual es girar la cabeza hacia el mismo lado, así como acabo de realizar el movimiento. El músculo recto posterior menor de la cabeza tiene un origen en el tubérculo posterior del atlas y tiene una inserción en la línea nucal inferior. Este tiene como función la extensión de la cabeza. ¿Dónde se encuentra el músculo recto posterior menor de la cabeza? Este músculo se encuentra en el plano profundo de la zona trasera del cuello. Por lo tanto, se encuentra junto al recto mayor, el oblicuo mayor y menor y los interespinosos. ¿Cuál es el origen e inserción del recto posterior menor? Son dos músculos de corto recorrido que se originan a ambos lados del tubérculo de la primera vértebra cervical. Después de esto se dirigen hacia arriba para insertarse en el hueso occipital, en un área denominada línea curva occipital inferior, quien realiza la inervación del músculo recto posterior menor. La inervación del músculo recto posterior menor le corresponde al nervio suboccipital. ¿Qué movimientos realiza este músculo? A diferencia del recto mayor, que hace dos movimientos, este solamente es capaz de mover la cabeza en el plano sagital en dirección posterior. Este movimiento se basa en llevar la zona de la nuca hacia la parte superior de la espalda, conociéndose este movimiento como extensión de la cabeza. Lesiones: cuando las vértebras cervicales de la cabeza pierden su movimiento o posiciones normales, generan una contractura del músculo recto posterior menor de la cabeza. Esto hace que el tendón tire de la dura madre, ya que este músculo, al insertarse en la base del cráneo, conecta con la dura madre, que es muy sensible al dolor. Por lo tanto, esta contractura que tira de la dura madre genera un intenso dolor de cabeza.